días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecidos por estar frente a sus pantallas, sábado a sábado, presentando temas que se refieren fundamentalmente, se relacionan con nuestra especialidad: traumatología, ortopedia, traumatología deportiva, medicina deportiva, traumatología y ortopedia pediátrica también. Entonces, en ese sentido es que sábado a sábado presentamos algunos temas, algunas patologías y lógicamente hacemos sugerencias para de alguna manera detectar estas patologías a tiempo para poder corregirlas en todo caso, que son patologías, algunas veces enfermedades que afectan el aparato locomotor, el aparato musculoesquelético fundamentalmente, que es nuestra especialidad. En ese sentido es que hoy día vamos a tocar un tema, yo diría que es un poquito delicado, es un poquito impactante, porque muy pocas personas, y por qué no decir, lamentablemente tienen, yo diría, la desgracia de cursar con estas enfermedades, con esta enfermedad, con esta patología que vamos a presentar hoy día, que es la afectación de los miembros inferiores, los miembros superiores, de repente de una aparición espontánea, de una aparición donde no hay una etiología, donde a veces se confunde mucho la patología y de repente los padres fundamentalmente no saben qué hacer y de repente encuentran que el niño o la niña tiene alguna dificultad para poder caminar, para poder pararse, para poder deambular, para poder subir o bajar gradas, pierden estabilidad, pierden fuerza. Nos estamos refiriendo a problemas netamente de las famosas parálisis cerebrales infantiles y lógicamente hay otras enfermedades que se relacionan mucho con esta patología, donde lastimosamente la parte nerviosa fundamentalmente, que es la que rige la movilidad, la contracción, la relajación muscular, el equilibrio entre los grupos musculares que tenemos en todo el organismo, se alteran. Y a veces esta patología, o generalmente esta patología, tiene un pronóstico muy reservado. Lastimosamente no son enfermedades que puedan revertirse fácilmente, no son enfermedades o patologías que se puedan solucionar en cuanto a hacer algún tratamiento, pero sí se puede dar una cierta calidad de vida. Entonces estamos hablando nuevamente, vamos a reiterar, sobre lo que significa la parálisis cerebral infantil y otras enfermedades que corresponden a las alteraciones del aparato locomotor, especialmente a nivel nervioso y a nivel muscular. Así es, entonces es importante nuestro objetivo el día de hoy para que ustedes conozcan que existen este tipo de patologías y que nuestra especialidad, la traumatología y ortopedia, puede dar una calidad de vida a estos pacientes, ¿no? Es lo principal, porque al ser patologías muy complejas, no solo juega un papel importante la traumatología, sino también pues es un manejo multidisciplinario, dependiendo del nivel, en el caso de la parálisis cerebral, dependiendo del grado de parálisis cerebral infantil que haya, tenemos nosotros que apoyarnos también con neurología, por ejemplo, para algunos tratamientos medicamentosos que pueden ayudar también en esta afectación, y también pediatría, obviamente, y en algunos casos, cuando es un poco más severa la parálisis cerebral, ahí incluso juega un papel importante los cirujanos de abdomen, gastroenterología, endocrinología. Entonces la verdad es que como decías, es un tema muy, muy delicado y no es tan agradable, pero nosotros desde nuestra área podemos ofrecerle una mejor calidad de vida tanto al paciente como a de los cuales estos pacientes son dependientes, a los papás principalmente, ¿no? Para que puedan los papás interactuar con sus hijos, pues, ¿no? Que tienen la parálisis cerebral, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo en este tipo de patologías, y que estén conscientes y estén al tanto de que nosotros podemos ayudar en este aspecto, en este tipo de afecciones, ¿no? Aparte de la parálisis cerebral, que es lo que más vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de otras dos, principalmente enfermedades, porque la verdad es que hay un montón de síndromes muy complejos que se determinan con genética, que se determinan con biopsia de los nervios y biopsia del músculo, es decir, que se toma una muestra
en específico del músculo y del nervio y se manda a estudiar y eso nos dice el tipo de patología más específico, ¿no?, que puede ser. Entonces, el día de hoy, pero principalmente nos vamos a abocar a esto, a la parálisis cerebral por un lado y por otro lado también a otras dos afectaciones musculoesqueléticas, que una de ellas se da principalmente en la infancia también, que es la distrofia muscular de Duchenne, nada más para que tengamos ahí el concepto. Es igual otra alteración nerviosa y muscular, y por otro lado otra patología que no necesariamente se da en la infancia, sino también puede ser en la vida adulta, como lo es el síndrome de Guillain-Barré. Básicamente los dos también tienen una lesión nerviosa y muscular, y sin embargo la causa es diferente, y pues de eso vamos a hablar más adelante el día de hoy. Bien, María Fernanda, un poquito acotando y de alguna manera, para que la gente también tenga cierto conocimiento, estamos hablando de una patología de un neurólogo que ha empezado con la detección de estas patologías en los niños fundamentalmente, el doctor Duchenne, que ya en 1861 ya empezó la investigación sobre estos niños que lastimosamente tenían dificultad para caminar, tenían dificultad para estar parados, dificultad para correr, inestabilidad en el momento de hacer alguna actividad deportiva, a diferencia de sus otros compañeros, de repente con tendencia a caerse, con tendencia a una pérdida de fuerza. Y entonces el doctor Duchenne, por eso es que también la patología se llama la enfermedad de Duchenne, que es la atrofia muscular fundamentalmente que afecta a los músculos, al aparato locomotor. Entonces, como todos sabemos, el aparato locomotor está constituido fundamentalmente por articulaciones que están constituidas en su sustentación con la parte esquelética y en su movimiento y dinámica con la parte muscular. Entonces, imagínense ustedes una patología que de repente se presenta, ya lo decía la doctora, con posiblemente factores hereditarios en algunos casos, y en la mayoría hay factores hereditarios que determinan la presencia de esta patología, que es la atrofia, el proceso degenerativo, la pérdida de fuerza de los músculos, que en algunos casos interviene, diríamos, a una temprana edad. Entre el primer año y los 5 años empieza la patología. Los padres o los profesores o la gente que está a cargo de los niños o de las niñas empiezan a ver que el niño tiene dificultad para caminar, tiene alteraciones para poder correr, se tropieza, se cae, pérdida de fuerza. Entonces ya llama la atención que, a diferencia de los otros niños de su misma edad, este niño de repente empieza ya con ese déficit. Entonces, este doctor tuvo la virtud de hacer el seguimiento, dedicarse justamente a esta patología ya desde el año 1861, y también vale la pena recalcar que fue uno de los pioneros para hacer la famosa biopsia muscular, que también ayuda muchísimo en el diagnóstico. Lastimosamente, esta patología de repente empieza en la parte distal del aparato locomotor, empieza a subir de las piernas hacia los muslos, hacia la parte abdominal, hacia la parte torácica, y va comprometiendo la actividad muscular. No se olviden ustedes de que el corazón y la parte pulmonar fundamentalmente está, diríamos, regida en su función por músculos. Entonces, si estamos hablando de que esta patología afecta la contracción muscular, la relajación muscular, el equilibrio que tiene que haber entre los músculos en todos los sectores del aparato locomotor, como ser los músculos extensores, los músculos pronosupinadores, los músculos flexores, todos tienen que tener un equilibrio cuando la persona entra en la parte de movimiento, es decir, en la marcha, en el caminar, en el saltar y en el correr, en hacer deporte, subir, bajar gradas. Todas esas actividades están lógicamente controladas, por un lado por la parte del sistema nervioso central y fundamentalmente por la acción equilibrada de los músculos. Entonces, vamos a tratar de mostrar algunas imágenes para ir desglosando esta patología que lastimosamente, vuelvo a reiterar, es una patología que tiene no un buen pronóstico, pero que sí, como decía la doctora, darle una calidad de vida al niño o a la niña que ha presentado esta patología. Como vemos en las imágenes, hablando específicamente de la distrofia muscular de Duchenne, esta patología se da en niños. ¿Por qué? Porque es una alteración a nivel del cromosoma X. Entonces, como ven en las imágenes,
los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y las mujeres tienen 2 cromosomas X. Y entonces cuando hay 2 cromosomas X, las probabilidades de desarrollar la enfermedad de Duchenne pues son muy bajas porque tienen un segundo cromosoma X que puede anular, por así decirlo, el cromosoma X que está alterado. En cambio en los varones, como tienen un solo cromosoma X y un solo cromosoma Y, si ese cromosoma X está alterado, no hay nada que lo pueda anular, por así decirlo. Entonces es una patología netamente de los que se presentan en niños. Y la edad de presentación en estos niños es entre los 3 y 6 años de edad, que empieza, como decíamos, ¿no? Que empieza con debilidad muscular. No hay una causa fundamental que pueda explicar esa debilidad muscular, y entonces empiezan a tener debilidad en los pies, como decías hace un momento, y luego va subiendo a las piernas, muslos, y etcétera, ¿no? Entonces, otra área de la medicina en la cual nos recargamos mucho en este tipo de patologías es en la fisioterapia. Entonces hay que hacer mucha fisioterapia para mantener la fuerza muscular lo más que se pueda, ¿no? Es una enfermedad lastimosamente que es progresiva, que no tiene un tratamiento definitivo, o sea, no tiene una cura, pero sí podemos nosotros ir retrasando los síntomas y el desarrollo final de la enfermedad, ¿no? Entonces, principalmente es eso, y la imagen es esa para que entendamos que esta patología en particular, la de Duchenne, sí es esta distrofia muscular de Duchenne, es por una alteración cromosómica en el cromosoma X y se da principalmente en hombres, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Dentro de todos los tratamientos que nosotros podemos hacer para ofrecer mejor calidad de vida, mucho depende de lo que vaya a presentar clínicamente el paciente. Entonces, tanto en la parálisis cerebral como en la enfermedad de Duchenne o como en el Guillain-Barré, puede haber una actitud y posición de los pies, que es lo que la más común, es que sea en pie en equino y no puedan levantar, por ejemplo, realizar la dorsiflexión del piecito. Y si es que a veces puede ser esa dorsiflexión, podemos nosotros hacer un tratamiento. Por un lado hay conservador y por otro lado está el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento conservador está lo que nosotros vemos en las pantallas, que es el uso de las férulas, o que el nombre técnico es ortesis tobillo-pie, que como ven en la imagen es una férula de plástico que va desde la planta del pie por el tobillo y hasta debajo de la rodilla, con el fin de mantener la pisada plantígrada, es decir, que sea mucho más fácil para el paciente el poder caminar, facilitándole un apoyo plantígrado, al igual puede ser en las 2 piernas o puede ser nada más en una. En la parálisis cerebral, por ejemplo, puede ser una espástica solo pero de un lado, una hemiparesia, pues así se conoce cuando es solo de un lado. Y este tipo de ortesis nos ayuda para mantener ese apoyo plantígrado y que el piecito no esté caído como en equino, ¿no? Y apoyando en puntas. Bien, María Fernanda, solamente acotando a los conceptos que has vertido, esta postura que tiene el pie, esta imagen que estamos viendo es justamente para mantener el pie en 90 grados y que tenga el niño o la niña diríamos, una forma de tener una mejor bipedestación y puede estar parado, diríamos, en forma ya más anatómica. Vale la pena recalcar que las deformidades a nivel de las piernas, fundamentalmente cuando se instaura la patología, altera, lo que decía anteriormente, altera el equilibrio entre los músculos extensores, los músculos flexores, los músculos inversores, los que hacen la pronosupinación, los que hacen la inversión del pie para adentro, para afuera. Está tan alterada la sincronización de contracción y relajación que lastimosamente esta parálisis, esta pérdida de fuerza en los músculos, unos se vuelven más potentes que otros y entonces empiezan a deformar el pie, llevando al pie hacia una postura, como decimos, la más clásica, que es la postura en equino, el pie hacia abajo, con dificultad para levantar el pie. Otras veces el pie va hacia adentro, en otros casos el pie va hacia afuera. Entonces esas deformidades se van presentando paulatinamente conforme los músculos entran en una asincronización de contracción y de relajación, por ese hecho de que el músculo empieza a perder la potencia muscular a través de una pérdida también de la estimulación nerviosa. La siguiente, por favor.
Entonces, hablando un poquito sobre la parálisis cerebral, ¿qué es la parálisis cerebral? Es cuando ha habido una lesión a nivel del cerebro, principalmente por falta de oxígeno. Entonces esto se puede dar desde el nacimiento hasta los 3 años, es que se puede producir esta falta de oxígeno, y como el cerebro en esas etapas iniciales está en su desarrollo máximo, entonces si no ha habido una llegada de oxígeno suficiente a algún sector del cerebro, este sector se muere, ¿no? Y eso es lo que produce lo que es la parálisis cerebral. Entonces la parálisis cerebral es algo adquirido por un lado, y por otro lado es algo que no es progresivo, o sea, no va empeorando con el tiempo, ¿no? Pero sí puede ir mejorando con el tratamiento dependiendo mucho de qué grado de parálisis cerebral sea. Tenemos nosotros una escala que ya más adelante vamos a enseñar, que va del 1 al 5, el 5 es el más severo de todos y el 1 pues es el más leve, ¿no? El que puede llevar incluso una vida prácticamente normal. Pero es importante saber que hay dentro de estos desbalances musculares que hay, tenemos uno que es en el que hay una contractura muy fuerte muscular, que es el hipertónico o espasticidad, ¿no? Y hay el otro extremo también de la parálisis cerebral se puede presentar con flacidez, lo que nosotros conocemos también como hipotonía. Entonces es importante identificar cuál de estos dos presenta el niño para hacer un tratamiento más enfocado y pues el tratamiento más óptimo, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, en el que podemos ver en las pantallas, ahí mencionan de que hay en la parálisis cerebral más común es en la que se afecta, se produce un aumento del tono muscular, ¿no? La espasticidad. Entonces los músculos se vuelven rígidos y que dificultan un poco el extender, el realizar movimientos así normales, presentan se contraen así y es un poco difícil. Estos pacientitos son algo nerviosos, entonces cuando están, por ejemplo, con una persona que no conocen o con el médico, les cuesta mucho estirar y hay que tener paciencia en este tipo de casos y siempre apoyarse con la fisioterapia para mejorar esa espasticidad y que no afecte la manera de caminar, por ejemplo, ¿no? Pero depende mucho, como decía, del grado de parálisis cerebral que pueda presentar. Para saber la magnitud de la lesión, hay estudios de imagen que hacemos en conjunto con neurología, por un lado, y por otro lado también el servicio de neurología hace electroencefalogramas y muchos otros estudios que nos determinan y nos dicen qué grado de parálisis cerebral tiene, ¿no? Bien, entonces la siguiente, por favor. Como decíamos, para ayudar a esa espasticidad y contractura muscular es muy importante la fisioterapia. La fisioterapia, si bien nosotros podemos a través de manejos conservadores como las férulas, ortesis y manejos quirúrgicos como las tenotomías principalmente, que son el corte de los tendoncitos de algunos de los músculos que estén más contracturados de lo normal, o incluso a veces se puede aplicar en ciertos casos específicos la toxina botulínica. Seguro han debido escuchar, esta toxina tiene varios usos, ¿no? Se usa mucho en el área de la dermatología, por ejemplo, pero en el área de la ortopedia y traumatología se puede utilizar y aplicar. Obviamente las dosis son diferentes y el mecanismo de aplicarlo también es diferente, pero en estos niños con parálisis cerebral, dependiendo, son casos muy específicos, por eso es que es importante acudir con el especialista para ver si es candidato, pero en niños con parálisis cerebral, en algunos, se puede infiltrar la toxina botulínica y esta toxina ayuda a la relajación en aquellos casos de espasticidad y en conjunto con la fisioterapia podemos mejorar muchísimo la contractura que tengan, la espasticidad, los arcos de movilidad, la manera de caminar, incluso también en extremidades superiores se presenta la contractura y con la toxina botulínica eso también puede mejorar. Entonces, el 50% del tratamiento lo hacemos nosotros mediante, ya sea, como decía, manejo conservador, como la toxina o los aparatos ortésicos, o el manejo quirúrgico con unas tenotomías, y el otro 50% y el más importante después de hacer nosotros el manejo conservador o quirúrgico es la fisioterapia. Sin fisioterapia la verdad es que no es un buen tratamiento y no podemos llegar a los resultados óptimos y esperados
si es que no realizamos la fisioterapia. Entonces, de ahí la importancia, como vemos en la imagen, de hacer fisioterapia en conjunto con los pacientes, en conjunto con el tratamiento, ya sea quirúrgico o conservador, en este tipo de pacientes, tanto de la parálisis cerebral como en el Duchenne, y como también el síndrome de Guillain-Barré. También es algo que la fisioterapia ayuda muchísimo a la calidad de vida y al pronóstico a largo plazo, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Bien, estamos viendo que a través de la patología que estamos mostrando, que si sea la parálisis espástica, la atrofia muscular de Duchenne o de Guillain-Barré, de repente en los niños, lastimosamente, que están en crecimiento, la acción indiscriminada, si el término vale, de algunos músculos que son más potentes que otros, lastimosamente pueden afectar a la postura. En este caso estamos mostrando una radiografía donde vemos una columna totalmente desviada, totalmente torcida, si el término vale, lo que nosotros conocemos como escoliosis. La escoliosis tiene lógicamente tratamiento cuando se la puede detectar a una temprana edad, pero dependiendo de la patología que ha determinado la deformidad de la columna, entonces es que también nos permitimos hacer tratamientos de tipo conservadores inicialmente para corregir esta deformidad, pero vean ustedes cómo una columna puede desviarse tanto por una acción indiscriminada de la contracción muscular, que en algunos casos es muy potente y en otros casos es muy deficitaria. En ese sentido es que no solamente la columna puede afectarse, sino también puede afectarse las articulaciones de la pelvis, es decir, las caderas. Entonces, estas patologías que son alteraciones de la contracción y relajación muscular de los grupos musculares en cuanto a su, diríamos, a la sincronización que tiene que haber, puede determinar este tipo de patología de deformidad de la columna, que también es una, diríamos que es una complicación de estas enfermedades. La siguiente, por favor. Bien, vemos aquí en esta diapositiva que, bueno, pues hay algunas, estas patologías pueden llegar a afectar la parte muscular por un lado, la parte articular por otro lado, puede afectar la parte pulmonar, puede afectar la parte respiratoria, la parte cardiorrespiratoria, el sistema, ni qué decir, el sistema del aparato locomotor. Entonces, todas estas complicaciones se pueden ir presentando en el transcurso del crecimiento del niño o de la niña, que de repente empieza a tener todo este tipo de complicaciones a expensas de la alteración de los músculos en su función específica. La siguiente. Bien, esa imagen es nada más para que tengamos conocimiento en cuanto a la parálisis cerebral infantil. Hay una clasificación que nos dice, nos habla sobre la espasticidad y el grado de contractura. Y esta es la clasificación de Ashworth, así se llama. Y es una clasificación que va del 0 al 4, con donde 0 es pues que no tiene ninguna espasticidad y sí permite nosotros poder realizar los rangos normales de movilidad de las articulaciones. Y el grado 4 es el más severo, ¿no? En el que la contractura y la espasticidad es tan importante y tan fuerte que no nos permite revisarlo en la consulta, no se puede extender los bracitos, las manos, las rodillas, los pies. Entonces, nada más para que tengamos conocimiento, como ven ahí en las imágenes, todas son de espasticidad que hay, por ejemplo, a nivel de la extremidad superior, en el codo, la flexión de la muñeca. Es una postura muy clásica, muy típica de estos pacientes que tienen una clasificación de Ashworth entre 3 y 4, por ejemplo. En el piecito también, como decíamos, que se va generalmente pues en punta y para adentro, como similando un pie equinovaro, y la espasticidad a nivel de rodillas y pues los deditos, ¿no? Que también se pueden contracturar. Y para esto tenemos tratamientos, también puede ser conservador con férulas que mantengan dependiendo del grado de espasticidad, de acuerdo a esta clasificación. Podemos usar férulas que mantengan la extensión de las extremidades, ¿no? Todo depende mucho del paciente, si puede realizarlo, si es necesario una férula o también hacer tratamiento quirúrgico. La siguiente imagen, por favor.
Y esta es otra clasificación muy importante de la parálisis cerebral que mencionaba hace un momento, que nos dice el grado y la magnitud de la parálisis cerebral, que es la clasificación de Gross-Motor, así se llama, va del 1 al 5, siendo el 1 un paciente normal, que puede caminar normal, tiene cierta dificultad a veces cuando va corriendo, por ejemplo, no puede como que frenar de golpe o a veces subir las escaleras, como ven, así con objetos, etcétera, ¿no? Pero es una persona en la clasificación 1 de esta clasificación de la parálisis cerebral, es una persona puede llegar a ser muy independiente y ser prácticamente normal su vida, ¿no? Y trabajar y ser totalmente independiente y llevar una vida casi normal. En el grado 2 ya es un poquito más complejo, no es tan fácil el realizar esos movimientos de correr, el equilibrio también está un poco alterado, en superficies irregulares, con piedras, etcétera, pierden también mucho el equilibrio, pero de todos modos es independiente, no necesita ayuda de nadie ni de un aparato ortésico para caminar y les va muy muy bien tanto en el grado 1 como en el grado 2 con fisioterapia. Y en el grado 3, como pueden ver ya en la imagen, hay la marcha la pueden realizar de manera independiente, pero con ayuda de un aparato ortésico. Como pueden ver ahí, ya sea una andadera, muletas, burrito o la silla de ruedas. Entonces ya en eso son pacientes que sí llegan a ser independientes, pero sí o sí necesitan algún tipo de aparato que les ayude a caminar, ¿no? Y eso también se puede hacer con fisioterapia y ayuda muchísimo la fisioterapia a mantener principalmente esa independencia, aunque sea con algún aparato de ortesis, pero es independiente. Sin embargo, ya en los grados, en los últimos 4 y 5, estos pacientitos no pueden caminar y en el grado 4 todavía pueden mantener la cabecita y son un poco, generalmente la parálisis cerebral se asocia muchas veces a déficit de desarrollo de retraso psicomotor también, ¿no? No necesariamente significa que con un niño con parálisis cerebral tenga también un retraso psicomotor, pero muchas veces está asociado. Y en los grados 4 y 5 eso es mucho más notorio, más evidente y como les decía, en el 4 y 5 es muy difícil, principalmente en el 5, que puedan caminar solos, que mantener la cabecita solos, necesitan, como ven ahí por ejemplo en la imagen, una silla de ruedas con un aparato, con un sector en específico y especial que les ayude a mantener la cabeza así levantada. Y generalmente estos niños, los de los grados 4 y 5, muchas veces, principalmente el 5, se relaciona con otro tipo de afecciones como alteraciones a nivel del estómago, por ejemplo, de la respiración, del reflujo, tiene mucho reflujo gastroesofágico, también dificultad a veces para las secreciones de la boca, para respirar, etcétera. Entonces, la verdad es que es más complejo, obviamente mientras más avanzado es el grado, es un poco más complejo, ¿no? En los grados 1, 2 y 3 podemos trabajar mucho con fisioterapia y les va muy bien. Los grados 4 y 5 también se trabaja con fisioterapia, pero el pronóstico es un poco más reservado y son pacientitos ya mucho más dependientes de una tercera persona que los pueda ayudar a las actividades básicas de la vida, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Entonces, nada más repasando lo que decíamos que es la parálisis cerebral infantil, que es una afección a nivel del cerebro, del cerebro, que se da los primeros 3 años de vida y que no es reversible, pero tampoco progresa, ¿no? Entonces, eso es algo adquirido y que pasa por que hay en algún momento, en estos primeros 3 años, desde el nacimiento hasta los primeros 3 años de vida, un déficit de oxígeno a nivel del cerebro que lo lesiona y produce este desbalance muscular que hay en las extremidades. Varias de las causas, por eso es importante, por ejemplo, porque lo más frecuente es que se dé en el parto, en el nacimiento de los niños. Entonces, eso es lo más frecuente, que ya sea por infecciones, puede ser también por, un parto prematuro o un parto prolongado, porque también mucho tiempo se esté pasando, digamos, del tiempo de gestación y trague meconio el bebé. Entonces, por varios mecanismos y varias causas puede darse esto de la parálisis cerebral dentro de estos primeros 3 años de vida. Si quieres agregar algo a las causas de la parálisis cerebral. Bueno, sí, la parte, diríamos, en este tipo de parálisis, lógicamente son
traumáticas fundamentalmente, como decía la doctora, actividades que son muy prolongadas en cuanto a la gestación, en cuanto al embarazo, algunas patologías también desencadenadas de esta naturaleza a través de la medicación que pueda recibir una persona durante el embarazo, alteraciones que puedan afectar en la madre hacia el bebé, por decir problemas de diabetes, problemas de hipertiroidismo, tiroidismo, problemas infecciosos en algunos casos, medicación que a veces tiene que recibir la mamá durante el embarazo, pueden llegar a afectar también este tipo de crecimiento intrauterino. Y en el momento del parto, la parte diríamos que es más problemática en algunos casos es el pasaje del bebé a través del canal del parto, cuando a veces hay mucho sufrimiento fetal, mucho sufrimiento cuando el niño de repente tiene un tipo de presentación que no es la normal, de repente tiene una presentación podálica cuando los piecitos aparecen o cuando aparece la mano o uno de los brazos. Entonces hay a veces trabajos de parto muy laboriosos, muy peligrosos, con mucho riesgo y que lastimosamente generalmente cuando sucede aquello, a veces el ginecólogo, el especialista decide hacer una cesárea para evitar justamente todas estas complicaciones que no solamente pueden afectar al bebé, también pueden afectar a la madre en el momento del trabajo de parto. Entonces es por eso que muchas de esas patologías se deben a ese trauma, a esa hipoxia, a esa falta de oxigenación en el momento del parto, cuando el bebé está atravesando, diríamos, un canal que es muy estrecho, de repente el bebé es muy grande, de repente la cabeza del bebé es muy grande, el canal muy estrecho, de repente tiene mucho peso. Hay varios factores que pueden determinar este tipo de complicaciones en el trabajo del parto y que pueden afectar la estabilidad especialmente neurológica del bebé. La siguiente, por favor. Bueno, entonces son imágenes esquemáticas, redundando un poquito sobre, dependiendo del área donde se da esa hipoxia, se pueden presentar esas diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Que haya una espasticidad de la mitad, de solo un lado del cuerpo, como se ve en la imagen de la izquierda. La segunda imagen en la que hay un cierto grado de espasticidad y afectación de las 4 extremidades, pero es más importante y más pronunciado en las extremidades inferiores. Luego en el tercero es cuando se ve afectado todo en su conjunto, no solo las extremidades, sino también los músculos centrales del tronco, como decíamos, pero fundamentalmente es más importante en las extremidades inferiores también. Y en el último grado, en el que casi está afectado pues todo, en las 4 extremidades por igual, ¿no? No hay una más afectada que la otra. Todos tienen diferentes nombres, pero no vamos a entrar en esos detalles para no confundirlos, y nada más es un ejemplo para que sepan qué tipos de parálisis cerebral infantil se pueden dar dependiendo del área del cerebro que está afectada, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Esta es una imagen en cuanto al diagnóstico. Es muy importante dentro de, aparte de hacer los neurólogos resonancia magnética o un electroencefalograma, también se puede hacer lo que es se puede hacer estimulaciones eléctricas para ver qué segmentos están afectados, ¿no? De qué nervios están afectados, ¿no? Es muy importante esto principalmente en los casos de, por ejemplo, el Guillain-Barré o de la enfermedad de Duchenne, para saber qué nervios están afectados, y se puede hacer una electromiografía, es el estudio específico para ver qué nervios están afectados y si realmente hay una afectación. Siguiente imagen, por favor. Y también en las extremidades inferiores se puede hacer electromiografías para ver las afectaciones nerviosas. Y por otro lado, esta imagen también la podemos aprovechar para explicar un poco cómo se hace una parte de la fisioterapia. Puede ser también la estimulación con electrodos directamente en sectores específicos musculares, ¿no? Y más o menos es así, algo similar a una electromiografía. Se hace uso de unas agujitas a través de las cuales se envía electricidad, y con eso se estimula el músculo, y es así como se hace la fisioterapia a través de electrodos, es estimulando específicamente el grupo muscular que nosotros deseamos, ¿no? Este tipo de tratamiento en la fisioterapia
es muy útil no solo en este tipo de patologías, sino en muchas otras patologías en las que necesitamos, por ejemplo, se me viene a la mente en una luxación de patela y nosotros queremos, o de rótula, que es el huesito que está adelante en la rodilla. Cuando nosotros queremos evitar que se salga de su lugar este huesito, podemos fortalecer fortaleciendo el vasto medial, que es el músculo de la cara interna del muslo. Entonces, no hay un ejercicio que fortalezca solo ese músculo, solo esa parte del cuádriceps, el vasto medial. Entonces, con electroestimulación, como podemos ver en la imagen, se puede fortalecer ese músculo, solamente ese músculo en específico, ¿no? Entonces, la verdad es que la electroestimulación es una herramienta muy útil de la fisioterapia para fortalecer ciertos grupos musculares específicos que nosotros queremos, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Bueno, estamos complementando más que todo con las imágenes las actividades que tiene que someterse, diríamos, un paciente que tiene este tipo de patología, donde hay pérdida de fuerza, pérdida de flexión, extensión en las articulaciones. Entonces, la fisioterapia para estos pacientes es sumamente importante ante las limitaciones que pueda tener en la marcha, en la bipedestación, en el correr, en el saltar y todo eso. Entonces, los pacientes que tienen estas patologías, tanto de la parálisis cerebral infantil o del síndrome de Guillain-Barré o del síndrome de Duchenne, que son afectaciones netamente, en algunos casos, musculares fundamentalmente, y en el caso que ha expuesto la doctora, sobre la alteración a nivel de la parte cerebral, cuando se producen estas espasticidades a nivel de los músculos, que se vuelven rígidos, se vuelven duros, en contraposición de los otros grupos musculares. Entonces, es donde se necesita el apoyo, en este caso, de muchas sesiones de fisioterapia. La siguiente, por favor. Ahí tenemos una postura en la cual el pie está hacia abajo, ¿sí?, con un arco bastante pronunciado de la parte plantar, y la posición que lastimosamente se convierte en una postura en equino, donde hay una retracción fundamentalmente del tendón de Aquiles, hay una dureza para poder extender el pie, llevar el pie hacia arriba, debido a que también el tendón de Aquiles y la parte posterior de los músculos de la pierna que componen los gemelos que conocemos normalmente, se produce una espasticidad llevando el pie a la postura de equino. Entonces, en esta situación, lo ideal sería hacer fisioterapia, lógicamente, utilizar las férulas correctoras por un lado, y en algunos casos tomar la determinación, la decisión quirúrgica de poder elongar los tendones que están, diríamos, débiles, y el término vale, y que no dejan que el talón llegue hacia la parte a la superficie para poder apoyar. Entonces, el paciente tiende a caminar casi de puntas, una marcha que es totalmente inadecuada. La siguiente. Bien, en esta imagen ustedes pueden observar que en el examen físico, en el examen clínico que normalmente se debe realizar en estos pacientes que tienen este tipo de alteraciones musculoesqueléticas, musculares más propiamente, vemos como hay una hiperlaxitud de las articulaciones, de los tendones, de los ligamentos que componen estos grupos musculares. Vean cómo en el examen clínico es fundamental hacer esta determinación de cuánto de laxitud tiene y qué grupos musculares están comprometidos. En un examen clínico podemos determinar esta posición, esta postura de los dedos, de la muñeca, de los otros dedos que a veces se doblan, se flexionan o se dorsiflexionan en forma ya muy extrema. La siguiente. Bien, tenemos igual otra imagen donde estamos viendo cómo hay una laxitud, diríamos, en contraposición de los músculos flexores. Hay una contraposición, vean cómo el dedo pulgar está prácticamente tocando la parte del antebrazo. La palma está totalmente invertida, si el término vale, determinando que hay una alteración netamente de incoordinación entre los flexores y extensores de la mano, de la muñeca y del antebrazo. Por eso es que el examen clínico en estos pacientes es determinante para llegar a un diagnóstico y para ver cuáles son las patologías que se pueden tratar en forma conservadora. La siguiente.
Bien, lo que decíamos anteriormente, en una imagen ya directamente en la parte clínica, estamos viendo cómo una enfermedad de la parte muscular puede alterar la desviación de la columna en este caso, llevando la columna a una deformidad que se conoce como escoliosis. Lógicamente tenemos que tratar en lo posible de que la escoliosis no progrese, por eso la detección precoz de estas patologías puede determinar que nosotros podamos hacer tratamientos conservadores con el uso de férulas, con el uso de aparatos que puedan corregir y mantener la columna en una posición por lo menos anatómica, y en todo caso, si tenemos una gran deformidad, estas deformidades no se olviden de que la escoliosis fundamentalmente altera lo que es la capacidad cardiorrespiratoria, porque de alguna manera deforma toda la cavidad torácica, y esto implica que el corazón, que los pulmones no funcionen como debe ser. Entonces el paciente, al margen de poder tener dolor en la espalda, dolor en la parte lumbar o en la parte cérvico-dorsal, también tiene alteraciones de tipo cardiorrespiratorias, con mucha fatiga, con mucha sensación de ahogo en algunos casos, mucho cansancio, y entonces de alguna manera determinando el grado de curvatura de la deformidad de una escoliosis, a veces tenemos que tomar decisiones quirúrgicas de hacer correcciones amplias, corregir toda la columna a través de barras que normalmente se utilizan para este efecto, y poder darle una estabilidad mejor a esa columna y mejorar a través de la operación, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria que tiene que tener el paciente. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, María Fernanda, y lógicamente agradecer a Palenque TV que nos permite llegar en vivo y en directo en la ciudad de La Paz y a todo el país con estos temas que son para nosotros fundamentales, para que la gente conozca, tratar de reflejar, si el término vale, nuestra preparación en esta especialidad que hemos elegido, que es la parte de traumatología y ortopedia, traumatología pediátrica, donde encontramos estas alteraciones, estas enfermedades que en algunos casos son previsibles, de alguna manera se pueden corregir, ya sea con tratamientos conservadores, con tratamientos quirúrgicos, darle una calidad de vida a la persona que está afectada por esta patología. Desgraciadamente, las patologías que hemos elegido hoy en día, la especial, la de Duchenne y la de Guillain-Barré, son patologías que desgraciadamente el pronóstico es muy reservado. Los niños empiezan con estas deformidades, es decir, con este déficit muscular, musculoesquelético, y van aumentando cada vez más esta limitación funcional en los diferentes sectores. Entonces, la enfermedad va progresando conforme va creciendo el niño, como va llegando a la edad ya juvenil, empieza a sentir cada vez más afección. De repente el frenar esta patología no es tan fácil, se hacen muchos tratamientos medicamentosos, tratamientos conservadores para corregir un poco las deformidades, darle un poco de calidad de vida a estos pacientes y tener, yo diría, la resignación de que a veces estas patologías no tienen un pronóstico favorable en estos pacientes cuando llegan a la edad de 15, 20, 30 años en el mejor de los casos. Enseguida volvemos y seguiremos desgranando estas patologías que lastimosamente a algunas familias les ha afectado. Bien, queridos amigos, nuevamente muy agradecido por estar frente a sus pantallas y muy agradecido a Palenque TV que nos permite llegar en vivo y en directo para todo Bolivia. Al pie de la pantalla ustedes tienen un teléfono al cual nos pueden dar un mensaje, nos pueden dar alguna sugerencia, alguna inquietud que tengan sobre las patologías que tocamos sábado a sábado y que lógicamente lo hacemos con el mayor gusto. Si podemos entrar nuevamente con las imágenes, por favor. Sobre este tema que es bastante delicado, es un tema que a mucha gente lógicamente le va a impactar demasiado porque no son patologías muy fáciles de tratar por un lado, son pacientes que hay que tener, digamos, mucha dedicación, ya lo decía la doctora, el apoyo de fisioterapia, el apoyo de un equipo multidisciplinario estos pacientes requieren de aquel equipo multidisciplinario en cuanto al traumatólogo, en cuanto al neurólogo, a la parte psicológica, la parte de fisioterapia, ni qué decir, los aparatos ortésicos que necesitan estos pacientes,
en las piernas, en los brazos, en la cintura, en la espalda, sillas de ruedas, para que puedan movilizarse mejor, la alimentación, porque también se ven afectados los órganos digestivos. Entonces, es un sinfín de tratamientos que hay que hacer con estos pacientes que lógicamente requieren la ayuda de todos los especialistas que hemos citado. Por eso es que el equipo multidisciplinario en los centros específicos para este tipo de pacientes tiene que ser diríamos de una alta gama de posibilidades para darles un confort de vida. La siguiente. Bueno, ahí estamos viendo cómo un niño de repente en los inicios de su vida, entre los 2 años, 3 años, el niño que está queriendo pararse, normalmente un niño empieza a tener la deambulación a partir al cabo de 1 año. Entonces el niño que no puede hacer esto y que de repente tiene que hacer estas maniobras, tiene que agacharse, tiene que encogerse, tiene que ayudarse con los brazos para poder llegar a pararse, ya es síntoma de que tenemos alguna patología inherente a un déficit muscular. Por eso es importante que los papás, la mamá, la gente que está a cargo de un niño de esta naturaleza detecte precozmente para evitar las deformidades posteriores que pueda tener esta patología en los diferentes segmentos del aparato locomotor. La siguiente. Bueno, ahí tenemos las complicaciones que se pueden presentar con todas estas patologías, complicaciones a nivel cerebral, complicaciones a nivel torácico, en la parte cardiorrespiratoria, y ni qué decir las complicaciones de la parte dinámica que es el aparato locomotor en cuanto a la marcha, en cuanto a la bipedestación, subir, bajar gradas, hacer deporte. Estos niños, estos pacientes normalmente tienen mucha dificultad para caminar, se cansan demasiado, se cansan muy rápido. Las posturas de las rodillas, de los tobillos, de la cadera dificultan también la bipedestación, la marcha normal, que puedan hacer alguna actividad enérgica en relación a los niños de su edad. Por eso es que también estas patologías se pueden detectar ya en los lugares donde los niños acuden, en las famosas guarderías, donde las personas también tienen que tener ciertos conocimientos para poder detectar estas patologías. La siguiente. En este caso vemos una radiografía de pelvis, y como decíamos, en los pacientes con parálisis cerebral principalmente hay un desbalance muscular muy importante. Entonces, dependiendo también del grado de la clasificación de Grossmotor que habíamos hablado hace un momento, de entre los grados 1 al 5. En este caso, por ejemplo, las radiografías que tienen en sus pantallas son de un paciente que tiene un grado 5, donde la contractura muscular, la espasticidad es muy, muy importante, y entonces este desbalance que hay entre los músculos que se encargan de la contracción y de la flexión de las extremidades inferiores en este caso, es mucho más fuerte que los músculos que permiten los antagonistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos pacientes? En estos pacientes, como hay tanta fuerza muscular, el músculo mismo es el que jala el hueso, porque los músculos pues van de un hueso a otro hueso, ¿no? Entonces, jala el hueso tan fuertemente, y no hay un músculo antagonista que sea fuerte lo suficiente como para evitar que jale este hueso, y como ven en sus pantallas, los 2 huesitos de la cadera están fuera de su lugar, y obviamente que no sea una articulación funcional, en este caso la articulación de la cadera, limita mucho el que pueda realizar la marcha, por ejemplo, este niño, ¿no? Pero en este caso en particular, que es, como les decía, un niño que tiene la clasificación de Grossmotor, es una clasificación 5, por ende este pacientito no camina, no puede casi ni sentarse. Entonces, en aquellos pacientes que son un poco ya mayores de 5 años, 6 años, que ya no tienen posibilidades a largo plazo de caminar, aunque hagamos terapia y todo eso, el acomodar las caderas en su lugar no es un objetivo principal, ¿no? Y no es tampoco una opción principal y muy importante de tratamiento, porque muchas veces los mandan a la consulta así de que solicitando que se acomode la cadera en su lugar, pero es que ese no es el problema, y es porque el paciente tiene una contractura muscular muy importante
Y nosotros, si acomodamos la cadera en su lugar y la colocamos de nuevo donde debe ser, podemos ocasionar dolor. Y estos pacientitos, como tienen tanta fuerza muscular, también la contractura y la espasticidad importante que presentan, les puede producir dolor. Y si nosotros agregamos a eso una cirugía, podemos provocar más dolor cuando realmente no necesita, no es algo necesario para su vida normal. Reiterando nuevamente, en este tipo de pacientes lo que en nuestra especialidad busca es la calidad de vida para el niño y la facilidad de poder asistir al niño por parte de los padres. Entonces sí se pueden hacer tratamientos quirúrgicos, pero con ese fin, con el fin de facilitar la calidad de vida y la manipulación por parte de los padres. Muchas veces se puede, esta salida de las caderas de su lugar produce que las piernitas estén muy cerradas y no les pueden hacer la higiene, por ejemplo, de la región genital. Entonces, en esos casos, si con la fisioterapia no es suficiente, sí podemos hacer tratamientos quirúrgicos para ayudar a que la higiene genital sea mucho más fácil y accesible para los papás, ¿no?, que tienen este tipo de niños. Entonces, tener eso en cuenta y que vean que en este tipo de patologías de desbalances musculares se puede dar la salida y la luxación de las caderas, ¿no? Esas son las consecuencias en el aparato esquelético, principalmente en este tipo de casos. Siguiente imagen. Bien, bueno, queridos amigos, hemos tratado de desglosar un tema que de alguna manera es muy conflictivo para muchas familias por el hecho de tener un niño o una niña con esta patología, que desgraciadamente es, como quien dice, es inesperada, es una patología que se presenta en muchos niños por diferentes causas, especialmente lo que es la parálisis cerebral infantil. Y ni qué decir las otras parálisis, los otros síndromes de distrofias que llamamos nosotros, que son las distrofias musculares, especialmente la de Duchenne y la de Guillain-Barré. Estas patologías que atacan a los músculos desencadenan alteraciones musculoesqueléticas, desencadenan alteraciones, lógicamente, a la larga, cardiorrespiratorias. ¿Por qué? Porque limitan la función en el aparato locomotor, limitan la función de bipedestación, de la marcha, de correr, de saltar. Son pacientes que lastimosamente tienen que tener mucho apoyo psicológico, mucho apoyo de fisioterapia. Nuevamente volvemos a reiterar que son pacientes que necesitan de un equipo multidisciplinario y ni qué decir de centros especializados para esta patología, que lastimosamente aquí en Bolivia no los tenemos. Pero ojalá que algún día, a través de estos programas que hacemos nosotros los fines de semana, podamos llegar al corazón de las autoridades y poder proveer a los centros de salud en todas partes de Bolivia, fundamentalmente, este tipo de tecnología, si el término vale, y no solamente en la parte mecánica, en la parte de estructura, sino también en la parte de las personas, de los profesionales que pueden dedicarse a estas patologías que son tan específicas, que son tan difíciles de tratar. De todas maneras, para nosotros es una satisfacción, tanto para María Fernanda como para mi persona, llegar a través de la pantalla, a través de Palenque TV, a todos sus hogares, tratando de llegar con estos mensajes, con estas imágenes, con estas sugerencias, con estas patologías que en algún caso, a veces, pueden ser detectadas a tiempo y se puede dar, lo que decíamos, fundamentalmente un confort de vida diferente a estos niños, a estas niñas que puedan tener estas patologías, ya sea con tratamientos conservadores, con fisioterapia, con aparatos, en algunos casos alguna cirugía que pueda ayudar a que estos niños tengan una mejor calidad de vida. Los pronósticos, lastimosamente, de las enfermedades, de estos síndromes distróficos de la parte musculoesquelética no son tan alentadores. Hasta el día de hoy, no es que estemos atrasados en Bolivia, sino que desgraciadamente aún en los centros más especializados la patología todavía no se la ha podido frenar, si el término vale, darle solución, porque lastimosamente son algunas patologías de tipo, por momentos, irreversibles y los pronósticos son muy reservados. Muchísimas gracias, queridos amigos. María Fernanda, si tienes que decir algo más al respecto. No, nada más que pues estén más para concientizar
sobre este tipo de patologías y acudir siempre al especialista, ¿no? De manera oportuna para hacer un tratamiento y prolongar y retrasar el pronóstico de estas enfermedades, ¿no? Entonces, nada más agradecer nuevamente su sintonía y para cualquier otra duda, pues también tienen la dirección, estamos disponibles sobre cualquier tema referente al aparato locomotor. Nos pueden llamar, agendar una cita y pues con gusto nosotros estaremos atendiendo. Muy bien, muchas gracias queridos amigos. El próximo sábado estaremos con otras patologías, con otros temas relacionados con nuestra especialidad, traumatología y ortopedia, traumatología deportiva, medicina deportiva y traumatología pediátrica, que son, diríamos, nuestras especialidades. Muchísimas gracias, será hasta el próximo sábado.